Muy bien, vamos a resolver el ejercicio de laboratorio que se les facilitó. No estaba muy complejo el ejercicio. Tenemos que aplicar la herencia y aquí tenemos el caso de estudio, ¿no? Hemos deducido que tenemos una clase persona que va a tener como atributos el año de nacimiento, su nombre, su apellido. Toda persona va a saber calcular su edad en función a un año, es decir, si yo he nacido en el año 1990, ¿sí?, hasta el año 2000, ¿cuántos años tenía? ¿No? Entonces el año va a ser un parámetro para la función calcular edad. Y vamos a tener un método que nos va a mostrar su nombre completo, ¿no? Si yo me llamo Juan y mi apellido es Peredo, mi nombre completo vendría a ser la unión de ambos atributos, que en este caso sería Juan Peredo, ¿no? Y adicionalmente, a partir de esta clase vamos a especializar, vamos a crear clases más complejas, que aparte de tener nombre, apellido y año de nacimiento, van a tener otra funcionalidad. ¿Ya? Entonces, por decir, docente va a ser una persona, ¿sí?, que adicionalmente va a tener su CI, su año de contrato y cuánto cobra por la hora en la cual enseña. Para determinar el sueldo de un docente vamos a crear una función, un comportamiento para un docente. Todo docente va a saber calcular su sueldo en función a las horas que trabaja. Por decir, si el costo por hora de un determinado docente es 20 bolivianos y ha trabajado 3 horas, su sueldo en ese instante sería 60 bolivianos, ¿no? También podríamos, vamos a declarar una función que dice calcular días trabajados en función a un año y los días feriados. Es decir, todo docente tiene un año de contrato, ingresa en una determinada fecha, ¿sí?, y en función a ese año, a un determinado año, cuántos días ha trabajado, ¿no? El segundo parámetro está vinculado con la cantidad de días feriados. Este valor es por cada año. Cada año tiene esa cantidad de días feriados. Y vamos a crear una función que se llama S-mérito. Se dice que una persona es considerada emérita bajo un determinado tiempo, ¿no? Y va a recibir un parámetro que nos va a indicar a qué edad se considera una persona como emérita. Entonces, seguramente para utilizar esta función S-mérito vamos a necesitar la edad como que se considera como emérito. A continuación tenemos la clase estudiante, ¿sí?, que va a tener estos atributos CU y nota promedio. Y esta clase va a ser más sencilla, aparte de que va a ser una persona, solamente va a verificar si un determinado estudiante está aprobado o no, ¿sí? No se olviden, todo estudiante tiene una nota promedio y en función a eso verificamos si un estudiante está aprobado o no. Muy bien, adicionalmente vamos a crear una clase principal que nos permita determinar hacer la creación de nuestros objetos. Y la clase principal va a tener el main. Entonces esta clase principal lo único que va a hacer, va a crear nuestros objetos y nos va a hacer la demostración de los mismos. Nada más. Este sería nuestro caso de estudio. Entonces vámonos a Java, utilizando Blue Day. Voy a crear una nueva clase y lo vamos a llamar persona. Vamos a abrir la clase y vamos a empezar a escribir el código. Vamos a tener tres atributos para la clase persona. Tenemos su año de nacimiento, tenemos su nombre y apellidos, ¿sí? Entonces hay que empezar a determinar qué tipo de datos van a ser estos atributos. Año de nacimiento se refiere a, por decir, 1990, 1986, 1995, 99, etcétera, etcétera. Entonces, por lógica, yo asumo de que esto va a ser un entero, ¿sí? Nombres para mí seguramente está vinculado con Alejandro, Vania, Verónica, etcétera, etcétera, que van a ser considerados como un conjunto de caracteres. Para mí van a ser cadena
de la misma manera un apellido en string. Ahora vamos a asumir que estos atributos están visibles, como lo muestra el ejemplo, son públicos. Tenemos un símbolo más que indica que esto es público, entonces simplemente coloco public, public, public. ¿Sí? Entonces colocamos punto y coma, punto y coma, punto y coma. Compilamos, no hay error, ¿sí? Todo ha sido compilado correctamente. Y vámonos a la declaración de nuestros constructores. Voy a crear dos constructores, public persona, un constructor vacío que no va a recibir ningún método, y voy a crear otro constructor que va a recibir los datos de la persona. Si quieren un string de un string C. Entonces el primer constructor lo único que va a hacer es un constructor por defecto, entre palabras vacío, no recibe ningún parámetro. Lo que vamos a hacer es en este constructor es crear una persona con datos ya iniciados. Año de nacimiento, por decir, va a ser para mí igual a 1990. Sus nombres de esta persona van a ser, por decir, Vania, y sus apellidos, por decir, Gómez. Y este otro constructor, constructor 2, va a recibir tres parámetros para inicializar tanto año, el nombre y el apellido. Entonces vamos a hacer de que el año de nacimiento sea igual a el nombre los nombres van a ser igual a T y los apellidos van a ser igual a C. Compilamos. Genial, no hay ningún error, ya acabamos de hacer nuestros atributos y un constructor para crear nuestra persona. Adicionalmente la clase persona tiene dos métodos, ¿no? Calcular edad y mostrar nombre completo. Vamos a empezar por el cálculo de la edad. Estos son comportamientos que tenemos que darle a la clase. Entonces calcular edad tiene que calcular un valor y en función de ese valor devolver la edad de la persona. Entonces vamos a colocar un método público. Vamos a crear ahora la función calcular edad. Esta función es un método público, ¿ya? Según el diagrama es un método público calcular edad. Entonces vamos a crearla dentro de JavaScript, dentro de Java, ¿sí? Vamos a dejar un método público. No se olviden que el cálculo de edad va a ser un valor de retorno, ¿no? Entonces vamos a tener un valor entero de retorno, calcular edad, y necesitamos un año para calcular la edad. Lo que vamos a hacer ahorita es declarar una variable entera que nos permite almacenar la edad, Entonces asumimos. No se olviden que la edad, jóvenes, está en función a la fecha o al año actual menos el año de nacimiento. El año actual o el año sobre el cual queremos calcular la edad lo recibimos como parámetro, ¿no? Entonces seguramente va a ser año menos el año de nacimiento, ¿sí? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es hacer una diferencia entre el año que recibo como parámetro y a continuación restarla el año de nacimiento de la persona, ¿no? Esto se va a almacenar en una variable entera que se llama edad, y esta edad es la que tengo que retornar en esta función. Entonces hacemos un return de edad. Esta función solamente calcula la edad. Genial. Entonces vamos ahora al otro método, que es mostrar el nombre completo, ¿no? Entonces no se olviden, una persona tiene dos datos, ¿no? Que era su nombre y su apellido. El nombre completo es una función tanto del nombre como el apellido. Entonces vamos a crear un método public. Vamos a asumir lo que dice
La función dice mostrar, ¿no? Entonces simplemente queremos mostrar, no queremos retornar. Entonces va a ser un void de retorno. No vamos a retornar nada, algo vacío. Mostrar. Déjenme verificar. Mostrar nombre completo. Nombre completo. No necesita ningún parámetro. Lo único que quiero hacer con esta función es que la función imprime en consola el nombre de la persona de forma completa. Entonces lo único que voy a hacer va a ser un system out println. Agarro el nombre de la persona, nombres. Le voy a aumentar ahora un espacio y le voy a aumentar apellidos. De esta forma estaría imprimiendo el nombre completo de la persona. Voy a hacer una pequeña aclaración en esta parte. Println jóvenes recibe un valor, ¿sí? Y aquí le estoy pasando un valor calculado. Es decir, miren, estoy agarrando el atributo nombres. El símbolo más significa unir, concatenar, sumar, en otras palabras, ¿sí? Y al nombre de la persona le voy a sumar otra cadena, que en este caso es un espacio, ¿sí? Ahí voy a tener ya dos cadenas, el nombre más un espacio, y a toda esa cadena le estoy sumando otra cadena más, que va a ser el apellido. De esa forma voy a tener el apellido fusionado con el nombre, que es el nombre completo. Si compilamos, no tenemos ningún error, genial. Entonces nuestra clase persona ya estaría definida. Muy bien, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a ir a la declaración de nuestra clase docente. Nueva clase docente. Hago hincapié nuevamente en esto. Nombres de clases acostumbrémonos a manejar con mayúscula. Docente. Hacemos doble clic, vamos a abrir el código. Vamos a borrar el código que BlueJ no va a ser incorporado. Y tenemos la clase docente. En nuestro gráfico, docente es una persona. Esto quiere decir que hereda. Aquí hay herencia. De la misma manera, estudiante es una persona. Entonces vamos a agarrar nuestro docente, nuestra clase docente, y vamos a hacer que esta clase herede. Entonces vamos a utilizar la palabra extends, que significa se extiende. Extends persona, ¿sí? Entonces hasta ahí ya tuviésemos una clase que hereda de persona. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a declarar los atributos de la clase. Vamos a declarar los atributos de la clase persona. Tenemos su CI y el año de contratación. El CI para nosotros seguramente puede ser un número o también podría ser una cadena, ¿no? Vamos a asumir como cadena y el año de contratación como un entero. Si vemos el ejemplo, tenemos año de contratación y costo por hora. El CI es público y los otros dos son privados. Entonces vamos a colocar un float, costo por hora. Y vamos a colocar los modificadores de acceso. El CI es público y esto es event. Vamos a hacer ahora el constructor docente, docente. Vamos a crear un constructor vacío donde para nosotros el CI va a ser el siguiente valor, 55. El año de contratación va a ser yo creo que 1999 y el costo por hora que sea vector. Vamos a crear otro constructor docente, pero este constructor va a
recibir todos los datos que tiene un docente. Un docente, no se olviden que aparte de tener carnet, un año de contratación y el costo por hora, adicionalmente tiene su nombre, su apellido y el año de nacimiento, porque es una persona. Entonces vamos a declarar eso. Y año de nacimiento, ¿ya? Entonces agarramos cada uno de los valores. Sí, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer de que nombre sea igual a nombre. Bueno, vamos por orden. Es decir, CI es igual a año contratación es igual a B, costo hora es igual a C, y el nombre es igual a nom, apellidos es igual a AP, y año de nacimiento es igual a A. Si compilamos, genial, no hay ningún error. Si bien en la clase persona solamente, perdón, en la clase docente solamente tenemos que declarar estos tres atributos, recuerden que estos otros dos o tres, perdón, sí corresponden a la clase padre y están siendo heredados. Podríamos hacerlo de esa manera, o inclusive podríamos hacer lo siguiente. Te dejo un comentario y llamamos al constructor de la clase padre super. Teníamos un constructor que recibía tres parámetros. Recuerden que era el nombre, le paso nom, recibía el apellido, le paso AP y recibía el AP. Si compilamos, también no hay ningún error. Aquí nos sale un warning, ¿no? Dice que hay un dato incompatible, no puede ser convertido a int. Si revisamos a ver la clase persona, revisemos. No, primero recibe un entero que es el año, luego reciben los nombres. Entonces cuando llamemos a super deberíamos primeramente pasar el año, ¿no? Y recién el nombre y el apellido. Si compilamos, genial, ahora no hay ningún error. No se olviden que para invocar constructor de la clase padre necesitamos utilizar la palabra super y tiene que ser la primera instrucción dentro del constructor, ¿sí? Entonces tenemos dos constructores, uno que es por defecto y otro que recibe 6 datos, 3 datos propios de la clase docente y otros 3 que son propios de la clase persona, de la cual está heredando un docente. Vamos con los otros métodos. Tenemos el método, tenemos que hacer de que un docente se va a calcular su sueldo, calcular los días trabajados y si verificar si es un momento. Entonces vamos a ahora calcular el sueldo. Calcular el sueldo para recibir las horas, ¿no? Entonces, como es un método que va a calcular, vamos a retornar ese cálculo. Calcular el sueldo, entonces no se olviden que el docente tiene el año de costo por hora, entonces vamos a retornar simplemente el costo por hora multiplicado por las horas que trabaja, ¿sí? Entonces de esa manera calculamos el sueldo. Luego vamos a calcular días trabajados, días trabajados. Este valor esta función va a recibir el año y días feriados. Entonces muy bien, recuerden que un año tiene 365 días. Vamos a hacer un retorno de 365 días menos, ¿sí?, los días feriados, eso va a ser el total de días trabajados durante un año y vamos a multiplicarlo por la diferencia de los años.
Recuerdan, el año es un parámetro que recibimos y tenemos que restar con el año en que ha sido contratado. Imaginemos que ha sido contratado en el año 1990, año de contratación 1990 o 99 por decir, y supongamos que queremos calcular cuántos días ha trabajado hasta el 2001. Pues aquí tenemos 365 al 2000, 365 y al 2001 otros 365, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es hacer una diferencia entre este año con el año de contratación y multiplicar por los días trabajados, que en realidad son estos, ¿no? Entonces agarramos año menos año de contratación. Nada más. Compilamos. No hay error y hay una función booleana que pregunta si es número y recibimos un valor año medio, es decir, en qué año, a qué edad, a qué edad un docente es considerado emérito. Entonces vamos a suponer lo siguiente: si la edad, necesitamos tener la edad del docente, voy a poner entero en edad. Recuerdan, un docente sabe calcular su edad. ¿Por qué? Porque es una persona, ¿sí? Sabe calcular su edad. Entonces vamos a invocar al método calcular edad, ¿sí? Y le vamos a pasar en este caso algo estático 2016 hasta la fecha, y en función a eso vamos a verificar si la edad es mayor o igual a la edad de emérito. Entonces vamos a poner un variable booleano emérito, vamos a colocar en falso. Entonces emérito es true, si no emérito es falso, y retornamos true emérito. Con esto tendríamos la clase persona o la clase docente. Perdón, esto es boolean. Por lo menos los métodos declarados. Ahora tendríamos que declarar, como estos son privados, métodos de acceso y de notación. Lo voy a hacer aquí arriba para hacerlo rápido. Vamos a sacar datos get año de contratación. Esta función lo que tiene que hacer es retornar el año de contratación. Return año de contratación. No se olviden que los métodos, siempre métodos de acceso y de mutación, cuando los atributos están encapsulados, tienen que tener la palabra get o set. Lo voy a hacer para el costo por hora. Float get costo por hora, y voy a retornar el costo por hora. Muy bien, ahora vamos a hacer, estos son los métodos de acceso. Y vamos a hacer también los métodos de mutación, es decir, para cambiar valores, y estos para obtener dos valores. Los métodos de mutación serían los métodos de mutación cambian valores, por lo cual no retornan nada, pero sí reciben valores. Public void set año de contratación, voy a recibir un entero a, por decir, voy a hacer que el año de contratación sea igual a. Lo mismo para
compilamos. No hay ningún error, la clase estaría concluida. ¿Sí? Vámonos con la siguiente clase. Tenemos la clase docente. Ahora vamos a crear la clase estudiante. Bueno, un estudiante va a tener dos atributos, ¿no? Va a tener su nota promedio y su CU. La nota promedio para nosotros va a ser un float y el CU va a ser seguramente un botamos punto y coma. Veamos cómo son los atributos. Son privados, entonces hay que colocarlos como private. Y como son privados, hagamos los métodos de acceso. Public void set nota promedio. Vamos a decir un float nota. Vamos a hacer que la nota promedio sea igual a la nota. Vamos a poner otro atributo, public void set CU. Recibimos un string C y hacemos de que CU sea igual a 0, ¿no? Y vamos con los sets, con los get, float, get nota promedio y retornamos nota promedio. Hacemos el otro get, public float string get CU y retornamos el CU. Y ya tenemos los métodos de acceso. Creemos el constructor public estudiante. El estudiante, cuando se cree por primera vez, siempre va a tener, va a llamar a la clase super, nuestra clase constructor, y se va a llamar porque teníamos siempre la clase el super del constructor. El constructor de la clase persona recibe primeramente el año, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que tenemos en 1935 y se va a llamar Jorge Mendoza, y va a tener su CU 35 ¿cuántos? Y su nota promedio va a ser 60. Compilamos. Perdón, no hemos puesto aquí extend persona. Genial, no hay ningún error. Vamos a crear un estudiante public estudiante que reciba su carnet C y la nota float. Hacemos de que el CU sea igual a C y que la nota promedio sea igual a nota. Compilamos, no hay ningún error. Lo único que tenemos que hacer ahora es el método para calcular si está aprobado o no. Public boolean está aprobado, es una pregunta. Lo único que vamos a hacer es return si la nota promedio es mayor que 51, mayor o igual a 50. Compilamos, no hay ningún error. Vámonos a la clase principal. Lo único que va a hacer esta clase es crear algunos objetos. Vamos a crear dos personas, persona P1 y P2. Vamos a crear tres estudiantes, estudiante est1, est2, est3, y vamos a crear un docente. Sí, hasta ahí están declarados los objetos. Genial, no hay ningún error. Ahora hay que crear los circunstanciales. P1 es igual a mi persona. Vamos a llamar al constructor por defecto. P1 es igual a la segunda persona. Y
igual a una persona. Pasamos el año 1998. Román Aguilar, punto y coma. También tenemos dos personas. Muy bien, aquí yo me he equivocado. Necesitamos un método principal, ¿no? Full static arts. Y aquí no debe salir un error. Compilamos, genial, no hay ningún error. Vamos a crear otros estudiantes. Estudiante 1 es estudiante. Estudiante 2 es igual a estudiante. Si no me equivoco, este recibe los siguientes datos. Su CU, por decir 35, 76 puntos. Y su nota, por decir 60. Estudiante 3 es igual a estudiante. Muy bien, este estudiante lo vamos a crear como el primero, pero lo vamos a cambiar de forma manual sus atributos, ¿ya? Estudiante 3.nombres. Recuerden que nombres es público, puedo accederlo. Le voy a dar un nombre, Fernando. Estudiante 3.nombres va a ser igual a Pasola. Y estudiante 3.edad va a ser igual a, pero no era edad, sino año de nacimiento, va a ser igual a 1998. Y supongamos que le vamos a dar sus notas. Estudiante 3 punto, para darle una nota, no se olviden que la nota promedio del estudiante está encapsulada, entonces necesitamos un método de acceso, set nota promedio, por eso declaramos ese método. Le voy a dar 40 o 30. Estudiante 3.set, ¿qué más tenemos? CU, pongamos que puede ser 26 ¿sí? Muy bien, ya tendríamos los tres estudiantes creados. Vayamos a crear un docente. Docente 1 es igual a 1000. Docente. Compilamos, genial, no hay ningún error. Y hay que calcular las edades de todas las personas. Para persona 1 voy a hacer simplemente un system out println. Persona 1, calcular edad, compilamos. Necesitamos un parámetro, ¿no? Pero ¿dónde voy a pasar el año? 2016. Compilamos, no hay error. Genial. Vamos a hacer para todas las personas. Persona 2, persona 3, persona 4, persona 5, persona 6. La persona 2, tenemos la persona 2. La tercera persona va a ser nuestro estudiante 1. La otra persona va a ser nuestro estudiante 2. Nuestro estudiante 3. Y por último nuestra sexta persona va a ser nuestro docente 1. Si ustedes observan, no tenemos ningún error. P1 es un estudiante, perdón, esta es persona, este es un estudiante, pero por herencia es una persona, este es un estudiante también, por herencia es una persona. Si compilamos y ejecutamos el principal, ahí tenemos, ¿no?, las edades de estas personas. ¿Sí? Muy bien, genial. Y ahora vamos a calcular el sueldo de un docente. Si este sueldo del docente más, vamos a agarrar el docente 1, calcular,
recuerdo bien. Docente, calcular sueldo. Calcular sueldo. De paso, ¿cuánto cobra? Pongamos que cobra 30. O bueno, va a trabajar, supongamos que trabaja 10 horas. Compilamos. Bueno, me falta un punto y coma, pero aquí un paréntesis, que es el punto LN. Compilamos. Ejecutamos. Genial, gana 200 y calculemos del estudiante. System, voy a dar un método aquí. Estudiante 1 está aprobado y voy a mostrar el mensaje. System estudiante 1 estudiante 2 estudiante 1, perdón, reprobado. Veamos, el estudiante 1 tiene una nota por defecto. Vamos a hacer con el estudiante 2, 60. Bueno, hagamos el estudiante 3 que tiene una nota reprobada. Estudiante 3 y el estudiante 2. Voy a copiar, voy a ver al estudiante 2 y estudiante 2. Compilamos, no hay ningún error. Vayamos a la clase principal, ejecutamos. El estudiante 3 reprobado y el estudiante 2 aprobado. ¿Sí? Listo. Eso sería todo de este proyecto. No había mucha complicación.